Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para la gente de cuarto año del solucionario de ley libre, la unidad de nivelación, y el tema a tratar es el teorema de Pitágoras. Como siempre, pues antes de hacer los ejercicios vamos a repasar los aspectos teóricos más importantes sobre el teorema de Pitágoras. Lo primero que tenemos que recordar es el triángulo rectángulo. Y en geometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados en su interior. Entonces, como ven ahí en el ejemplo, tenemos tres tipos de triángulos rectángulos y la ubicación de los ángulos rectos. Lo siguiente es recordar las partes de un triángulo rectángulo. Entonces vemos que todo triángulo rectángulo tiene una hipotenusa y dos catetos. La hipotenusa es el lado mayor del triángulo rectángulo y siempre es opuesto al ángulo recto. Y los catetos son los lados de menor extensión, de menor longitud, que forman justamente el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que en todo triángulo rectángulo, escúchese bien, triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, este teorema es muy importante porque da un triángulo rectángulo nos va a permitir, conocidos dos lados, calcular un tercero. Y pues al fondo ven las ecuaciones respectivas ya despejadas. Por ejemplo, la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. El lado B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos uno de los catetos al cuadrado, y el lado A consecuentemente es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado B elevado al cuadrado. Respecto a los problemas, vamos a resolver algunos, como siempre le digo, hacemos uno que otro problema y los demás pueden ser, digamos, adquiridos escribiendo al correo que siempre dejo en el primer comentario. Este problema 1 dice: usa el teorema de Pitágoras y calcula la longitud del lado desconocido en cada una de las figuras dadas a continuación. Entonces me dan un triángulo. Observen que el triángulo es rectángulo, tiene un ángulo recto, y entonces nos dan la longitud del lado A y la longitud del lado B, es decir, nos dan la hipotenusa y uno de los lados. Entonces nos piden despejar cuánto mide la longitud del lado Y de ese triángulo. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que aplicando esa definición del teorema a lo que tenemos en el dibujo, diríamos entonces que A, ¿verdad? La hipotenusa la hipotenusa al cuadrado, en este caso ya está despejada, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado más b al cuadrado. De esta ecuación, nosotros vamos a despejar el valor de y, y despejando el valor de y, entonces nos queda que va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b al cuadrado, es decir, la hipotenusa elevada al cuadrado menos el otro lado elevado al cuadrado. Así las cosas, lo que hago entonces es sustituir por los valores que da el problema. En este caso, A vale 3,80 centímetros elevado al cuadrado y B vale 3,4 centímetros al cuadrado. Haciendo las operaciones respectivas, nos queda que Y es igual a la raíz cuadrada de 2,88 centímetros elevado al cuadrado. Y al tomar la raíz, pues vemos que Y es igual a 1,69 centímetros. El otro problema, el número 3, dice que se tiene un cuadrado de 8 centímetros de radio inscrito en una circunferencia. Calcule el radio de la circunferencia. Y el libro no les da el dibujo, yo ahí pues les hago el dibujo. Fíjense que es una circunferencia en azul, un cuadrado en amarillo, y le dice que el cuadrado tiene 8 centímetros de lado. Si es un cuadrado, entonces sus lados miden exactamente lo mismo. De manera que si analizan la figura se dan cuenta que lo que se hace es aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque conozco los dos lados y lo que me están pidiendo es el diámetro de la circunferencia. Es decir, para efectos del triángulo lo que tengo que hacer es obtener el valor de la hipotenusa C, sabiendo que cada uno de los lados vale 8 centímetros. Entonces lo que hacemos es aplicar justamente el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces lo que hago
sustituir por los valores y llego a que C es igual a la raíz cuadrada de 120. Entonces al tomar la raíz queda que el diámetro va a ser igual a 11,31 centímetros. Entonces, de los apuntes de bachillerato, los apuntes de años anteriores, sabemos que el diámetro de una circunferencia es el doble del radio, es decir, que C es igual a 2 por R, siendo R el radio. De esta ecuación nosotros vamos a despejar el radio, que es lo que está solicitando el problema. Entonces decimos que el radio va a ser igual a C, que es el diámetro de la circunferencia dividido entre 2. Luego sustituimos C, que vale 11,31 centímetros, lo dividimos entre 2 y obtenemos que el radio es 5,65 centímetros. Suscríbete y dale like para apoyar este canal Hipersoluciones.